Carlo Ancelotti señalado. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, en el cual pues básicamente vamos a realizar reflexión en relación al partido, pero desde el prisma o focalizado en la función del entrenador, de Carlo Ancelotti, respecto a lo que vimos ayer frente al Mallorca. Antes de nada, quiero dejar claro que, por supuesto, daría para hacer un vídeo respecto a el contexto arbitral, las decisiones de Sotogrado, Iglesias Villanueva, todo lo que vimos que fue absolutamente lamentable por parte del colegiado. También podríamos hacer un vídeo de análisis, notas respecto a los jugadores, a título individual, cuáles fueron los mejores, los peores. Pero este vídeo va específico sobre Ancelotti, porque viendo las redes sociales, claramente mucha gente ha señalado a Ancelotti como uno de los grandes responsables del pinchazo en Mallorca. Y desde aquí vamos a analizar por qué Ancelotti tiene responsabilidad en lo que ha pasado y por qué, lógicamente, Ancelotti va a tener que dar con teclas y soluciones para arreglar algunas problemáticas no graves, porque estamos en la fase que estamos, no algo que sea impepinable e inevitable, pero sí hay puntos donde Ancelotti tiene que actuar para dar un impulso al equipo. Y luego también, además, y esto lo voy a dejar como un tramo muy importante dentro del análisis, hay un punto donde yo sinceramente pienso que Ancelotti es complicado que vaya a cambiar a estas alturas de película. Voy a dividir lo que es el análisis de la responsabilidad de Ancelotti, por qué ha sido señalado claramente Ancelotti, y vamos a ir por, primero, lo que es la preparación del encuentro, lógicamente, lo que son las cuestiones relacionadas con la preparación, porque desde luego, viendo imágenes del posicionamiento del equipo, viendo la manera de superpoblar el perfil izquierdo, dejando desértico el derecho, la incapacidad de presionar y robar durante muchos tramos, también frente a un equipo como el Mallorca, que creo que es bastante previsible su manera de jugar mediante centros, juego directo, creo que el equipo estuvo poco dado a cerrar esas líneas de juego del Mallorca. Creo que ahí Ancelotti, en cuanto a la parte previa del partido, no ha sido un partido para mí bien preparado por Carlo Ancelotti, insisto, porque visto al final cómo se ha plasmado la preparación que a mi juicio percibí en el encuentro, creo que no hemos dado con las teclas de preparación. Insisto, problemas en las zonas abarcadas entre Valverde y Rodrigo, el juego entre líneas, Valverde y Rodrigo, entre comillas, por momentos se pisaban. También la superpoblación intentando acumular mucha gente por el perfil izquierdo, que yo entiendo que hay que acumular el perfil bueno, que es el izquierdo, pero la derecha fue absolutamente intrascendente. Y en la segunda mitad, en los últimos 30 minutos, ahí, a la hora de ampliar a un equipo tan cerrado, necesitabas también generar, fructificar juego por el perfil derecho. Y eso Ancelotti no lo propuso. Por lo cual, por ahí, evidentemente, muchas situaciones. La manera de sacar el balón. El equipo, de nuevo, ofreció ahí dudas a la hora de la génesis de construir juego, de elaborar. No porque en la primera parte no hubiera situaciones donde el equipo, oye, pues sí que es verdad que tuvo opciones de marcar un segundo tanto. Es el Madrid, tenemos muchísima calidad, pero está claro que el equipo no concibió juego de manera regular, le costó pasar el balón línea por línea, y eso también hay que comentarlo en responsabilidad del propio entrenador. La falta de presión o la presión mal realizada, un equipo tremendamente separado en sus líneas a la hora de ir a encimar, cómo robar. Todo esto el Real Madrid tuvo muchos problemas. Yo veía muchos espacios entre líneas, lo cual hacía que perdiéramos regularidad y ritmo de juego. Vi a un Real Madrid muy arrítmico, precisamente por no ser capaz de ser un equipo dominante en el robo y a la hora de intentar desde el robo pues generar más contras fructíferas por parte del Real Madrid. Y la manifiesta separación de líneas, tanto con como sin balón, que creo que, a mi juicio, pues nos generó un propio embudo a la hora de ser, digamos, más pragmáticos para poder marcar gol. Creo que todo esto hay que ponerlo en el debe de el máximo responsable. No olvidemos al final que, para bien o para mal,
el máximo responsable es el entrenador. Y en este caso, Ancelotti aquí también tiene responsabilidad. No única, pero insisto, estamos analizando por qué se señala, y en redes sociales señalan tanto a Carlo Ancelotti. Más allá de que la gente quiera cobrarle facturas, más allá de que todos conozcamos lo bueno y lo malo de Ancelotti, porque Carlo tiene virtudes y defectos como todos los entrenadores del mundo. Pero estamos analizando qué ha pasado en Mallorca para que el equipo realmente, digamos, tuviera un juego tan poco fluido. Aparte, insisto, de los niveles físicos, estados de forma de los jugadores, pero está la parte de preparación de un entrenador profesional, que creo que en este caso, a nivel de preparación, el equipo para mí dejó bastante que desear. Pero sobre todo, y ahora vamos con lo mollar para mí, al margen de las preparaciones, automatismos y tal, que todo esto, sinceramente, yo pienso que Ancelotti es capaz de mejorarlo, porque yo he visto en otras temporadas que Ancelotti ha tenido problemas de esta índole y en algunos puntos han mejorado sus equipos, sobre todo donde yo veo que a Ancelotti le va a costar por su manera de ver los partidos y por la manera que tiene de calibrar este asunto, es el tema de las permutas, el tema de las sustituciones y de lo tardío, de lo tarde que hace Ancelotti los cambios. Vimos un primer cambio por Modric, de Modric por Tchouaméni, que por cierto fue un cambio a tenor de lo visto después tremendamente desacertado. Tchouaméni era el jugador con mejor energía, con mejor capacidad de robo y con mejor capacidad de equilibrio. Y además el propio Ancelotti habló del desequilibrio del equipo, la falta de equilibrio, pues quitó a Tchouaméni y hubo menos equilibrio. Pero aparte de esto, siempre con la manía de, en muchas ocasiones, en vez de ir con un doble o triple cambio desde el inicio, le cuesta estos cambios potentes, los suele hacer tarde. Triple cambio en el minuto 88. Error grosso, bárbaro por parte de Ancelotti en un partido donde se nota que hay jugadores que estaban ya con el nivel de fatiga muy, muy alto. Bellingham, Vinicius. O sea, creo que se estaba pidiendo el cambio antes. Y se estaba pidiendo antes, pero Ancelotti, como también tiene muy en cuenta los nombres, lo que es el catálogo, lo que es el impacto de ese nombre, le cuesta hacer los cambios y prefiere, digamos, la autogestión del grupo que sea capaz de solucionar los problemas. Pero a veces se pide que el entrenador sea más reactivo y que sea más reactivo antes, no tan tarde. Y esto a Ancelotti, digámoslo así, no le pasa ahora, no es nuevo, es un entrenador veterano, lleva muchas temporadas en el Madrid y nosotros ya le conocemos. Y en ese sentido, creo que se equivocó metiendo tan tarde a Arda Güler, tan tarde a Brahim. O sea, creo que se pedía solidaridad para profundizar el perfil derecho y capacidad para profundizar de nuevo el perfil izquierdo, que ya ni Bellingham ni Vinicius dentro del juego de esa zona, o incluso el propio Rodrigo, que fue protagonista, ya se nota que no estaba con la chispa que tenía por momentos en la primera mitad, siendo Rodrigo claramente de los mejores, gol aparte del equipo, ¿no? Se pedía Brahim, Arda antes, y incluso pues valorar la posibilidad de Endrick, que esto será un melón que de momento no vamos a abrir y que abriremos más tarde, teniendo en cuenta también que es el jugador más joven del ataque. Pero los cambios al final lo que hicieron es someter un propio embudo al equipo, incapaz de abrir un entramado defensivo de acumulación potente, muy metido atrás el Mallorca los últimos 20 minutos, ya con el gol de Muriqui, intentando Yago Barrasate agarrar ese punto, el Madrid no encontró soluciones. Y claro, la sensación de impotencia pues fue bastante evidente por parte del equipo, que en la segunda mitad pues sufrió muchísimo y se le hizo todo larguísimo. Insisto, por una parte el análisis tiene que ver con la parte de preparación, estructura táctica, falta de equilibrio, falta de presión o presión irregularidad por momentos. Todo esto hace que el equipo esté realmente muy descolocado. El exceso de población en el perfil izquierdo se entiende hasta un punto. Ayer fue excesivo. El no equilibrar por el perfil derecho para poder hacer más daño por el izquierdo fue otro problema. Y sobre todo el problema más grave es que tú, con el banquillo y jugadores de 3/4 para adelante frescos, no seas capaz de meterlos antes para solucionar lo que ya se veía evidentemente que era un problema, no solo por cuestiones táctico-posicionales, sino también por cuestión de fatiga, porque el Real Madrid venía de un encuentro de Supercopa de Europa, se notaba que el equipo a lo mejor no daba para 90 minutos, y la clave de intentar revertir esto de manera contundente desde el 60 mediante los cambios, Ancelotti tardó 25 minutos más para mí en meter los cambios. Un triple cambio en el 88 significa que no van a tener estos jugadores prácticamente posibilidades reales de revertir la situación, porque no hay tiempo material.
en un partido, pues normal es que los jugadores al menos tengan 2 o 3 acciones que poder hacer. Y para eso tienes que meterlo mínimo 15-20 minutos antes. Si no, no hay tiempo para que esos cambios te puedan producir el impacto necesario para cambiar el partido. Y ahí Carlo Ancelotti es claramente responsable de no dar con la tecla en beneficio del equipo. En fin, no voy a enrollarme más con esta cuestión. Creo que si Ancelotti es señalado por mucha parte del madridismo es porque el propio Ancelotti no estuvo acertado en distintas cuestiones, sobre todo durante la progresión y evolución del partido, aunque durante la preparación creo que tampoco estudiamos de manera adecuada a un rival que tiene una manera muy clara de practicar su fútbol, mediante juego directo, juego de bandas, centros, las estrategias, todas esas cuestiones que el Mallorca potencia. Y por otra parte, durante el partido no encontramos en la segunda mitad soluciones. En una primera parte que sí que tuvo detalles en el frente de ataque, pero que en la segunda parte, entre fatiga, descolocación, desestructura y falta de equilibrio, nos faltó generar un nuevo impulso mediante los jugadores de banquillo. Y Ancelotti no fue capaz de ordenar el equipo, no fue capaz de dar los cambios necesarios, no acertó con lo de Modric por Tchouaméni. Por lo tanto, hay que decir que Ancelotti es normal que sea señalado tras el pinchazo ante el Mallorca. A partir de aquí, por supuesto, y hay que tirar por la vía de la cautela. Es una primera jornada, no hay que sacar conclusiones locas. Sabemos cómo es Ancelotti con su ideario, con lo bueno, con lo malo, con lo regular. Y sabemos que el tema de los cambios, leer las necesidades de cambio de los partidos le cuesta. Él confía mucho en la autogestión del 11 titular y eso hace que, digamos, se dilate demasiado a veces las permutas que te puedan dar ese salto de calidad para poderte llevar un partido. Obviamente, y está claro, nadie le va a enseñar a un tío como Ancelotti qué es lo que tiene que hacer. Simplemente aquí nosotros libremente opinamos como personas pues que vemos fútbol, que nos gusta el Madrid y donde exponemos simple y llanamente nuestra opinión futbolística. Me gustaría que tú también hagas lo mismo. ¿Hasta qué punto consideras que es normal que Carlo Ancelotti sea el señalado tras el pinchazo, tras el fiasco ante el Mallorca? Por otra parte, ¿hasta qué punto piensas que Ancelotti puede arreglar? ¿Qué es lo que hay que solucionar? ¿Cuál es el problema mayor que ves a este Real Madrid? Yo creo que hay cuestiones muy solucionables, muy solventables. Hay otras que va a costar más. Esto daría para un vídeo de 20 minutos porque el Madrid, con Mbappé en el campo y sin Kroos, ya en el Real Madrid es, entre comillas, se me entienda, un equipo nuevo con automatismos y sinergias nuevas que se tienen que crear en algunos puntos, de la medular sobre todo para adelante. Y todo esto Ancelotti va a necesitar algo de tiempo para cambiarlo. Pero lo que tiene que ver durante los partidos y los cambios, Ancelotti ya sabemos a qué velocidad actúa para realizar cambios. Me gustaría tu opinión, leer tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao, chao!